entonces yo les contaba, como para ponerlos un poquito en contexto, este encuentro surge por dos motivos. El primero es que, bueno, con las chicas de las prácticas docentes, cuando en su momento, marzo, abril, nos planteamos a ver esto de arrancar, la cual hicimos reuniones, por supuesto, con la gente de la facultad, la cual Gabriel estuvo, y los demás docentes, y bueno, acordamos que las prácticas eran posibles en el contexto de la virtualidad. Un poco raro, porque en este caso, bueno, 100% virtual, si bien algunas pequeñas aplicaciones siempre se hacían de cuestiones virtuales en las prácticas, en este caso nos tocó hacerlo a 100%. Y bueno, y siempre surgieron cosas o preguntas, el tema de decir, bueno, ¿cómo se sentirán? ¿Qué es lo que más les sirve a los chicos? ¿Qué es lo que más utilizan? El tiempo en que uno se conecta, si era oportuno, 60 minutos, 80 minutos, y de conocer un poco cómo se habían sentido. Entonces diseñamos una serie de preguntas, las cuales hicimos una encuesta vía Google, en donde luego esas encuestas, por supuesto, se reflejan en gráficos. Y la idea era, bueno, hicimos 17 preguntas muy básicas, muy sencillas. Esta es una primera aproximación, como para tener una tendencia de cómo nos hemos parado en esta primera parte del año, en este año completo. Y la idea era socializarlos y contarles un poco qué es lo que se pensaba, cómo se había vivido por parte de los estudiantes esto de la virtualidad. Entonces, la primera parte sería contarles un poco y mostrar de a poco qué se reflejó en estas encuestas. Y la segunda parte sería lo que las chicas de las prácticas docentes y los demás compañeros de las prácticas docentes, de los demás profesorados, también nos cuenten un poco cómo han vivido esta etapa, ¿sí? Yo sé que por ahí hubo muchos problemas, pero con mucha confianza y a partir de encuentros que he presenciado, yo creo que la gran mayoría de los docentes, antes de las 2 semanas que se dispuso el aislamiento, ya estábamos dando clases, o sea que eso es muy bueno. El docente siempre se reinventa, se reconstruye, siempre busca las formas de poder llevar adelante las cátedras, ¿sí? Entonces, eso es muy bueno, por eso queríamos compartirlo, porque aparte, bueno, tenemos que pensar que el año que viene tenemos todavía una situación incierta, si bien de a poco se está abriendo algunas cuestiones, pero también ver de alguna manera de que estas modalidades y estas formas tampoco se caigan en desuso, digamos, porque han tenido un valor importantísimo en el hecho de las prácticas, sea cual fuese lo que se usó, clases grabadas, videollamadas, bueno, simulaciones siempre se han usado y creo que habrán tenido su papel más que fundamental en esta cuestión, los grupos de WhatsApp, los grupos, gente que usó Telegraph, algunos usaron Microsoft Teams, con un montón de recursos y de clases grabadas, por supuesto, que quedan en un reservorio de actividades, reservorio de prácticos de laboratorio, trabajos prácticos que obviamente eso es elaboración y provisión de los docentes, en el cual, bueno, es bueno porque la verdad que la docencia y los profesorados se han puesto realmente y han tomado en serio esta cuestión de educar y enseñar en la virtualidad. Vuelvo a repetir, el año que viene por ahí tenemos un panorama un poco más claro en el sentido de decir, bueno, podemos hacer algo presencial y algo virtual. Vuelvo a repetir, sería interesante la propuesta para no descartar completamente todas estas producciones. Así que bueno, teniendo en cuenta este detalle y estas cuestiones, y por supuesto, también están los compañeros de nivel superior de la escuela normal, que ellos van a compartir su experiencia. La idea sería arrancar, en primer lugar, los estudiantes de la práctica docente 2 del profesorado en física son Giovanna Monroy, Melissa Troncoso, que la había visto por ahí, y Verónica Moreira, ¿sí? Ellas han hecho como un resumen de las encuestas que hicimos a los estudiantes, queríamos justamente dar a conocer esas encuestas, y bueno, y luego van a contar su experiencia también desde las prácticas. Solamente para cerrar y no hablar tanto, porque si no le voy a ganar a Muñoz en cuanto a hablar, nosotros, el trabajo empezó marzo, abril, después que tuvimos la reunión con Gabriela Sorondo en la parte académica, y bueno, repensar las observaciones de cátedra, primer punto a repensar,
la planilla de observación hubo que modificarla, obviamente, porque había otras cosas que ver y que observar, así que ahí arrancó ya el trabajo. Y después, bueno, ver cómo diseñábamos las primeras prácticas de nuestros estudiantes en nivel superior y en nivel secundario. Quiero aclarar que nosotros hicimos la de nivel superior primero por el hecho de que, bueno, de alguna manera la facultad ya estaba en marcha con sus prácticas. El secundario les llevó un poco más de tiempo. Los que trabajamos en el secundario sabemos que llevó bastante tiempo organizarse. Por allá, junio, julio, algunos colegios, en el caso mío, en el que yo trabajo, dijeron, bueno, mandemos 2 actividades por materias por mes, cada 15 días, porque uno también desconoce cómo era la vida del estudiante, cuántos trabajos le llegaban por día, cuántas cosas tenía que hacer, cuántas fechas se vencían. Entonces, bueno, decidimos arrancar un poco con las prácticas de superior y luego en la segunda parte hicimos las prácticas en el nivel secundario. Obviamente utilizando clases grabadas, las chicas utilizaron Classroom para la comunicación con los estudiantes y la presentación de trabajos, y bueno, por supuesto el correo electrónico, obviamente para lo que sería la mensajería por decir rápida. Ese fue el planteo. Después diseñamos cada clase y qué utilizamos. Así que bueno, más o menos este es el pantallazo, esto es lo que queríamos. No quiero hablar mucho más, le doy la palabra, creo que arrancaba Ivana con los primeros comentarios con respecto a nuestra encuesta. Sí, arranco yo y también presento. Así que voy a presentar la diapositiva y me dicen cuándo está. Bien. Ahí ya se está compartiendo. ¿Se ve? No, aún todavía no. ¿Aún no? No. Bueno, mientras se está compartiendo, voy comentando. Nosotras 3 estuvimos practicando en la práctica docente 2, como dijo Diego. Al comienzo sí, como cuando se decretó el tema de la cuarentena, entramos en crisis para ver cómo solucionábamos este tema y bueno, tuvimos reuniones y todo y los profesores enseguida nos dieron una posible solución para poder realizar las prácticas docentes. ¿Se puede ver ahora? Sí, ahora sí. ¿Pueden ver Sí, la ahora sí. Perfecto. Sí. Entonces, nosotros, bueno, a esta encuesta la llamamos entre la 2021, entre la presencialidad y la virtualidad, para ver qué puede ser, porque no sabemos qué es lo que va a pasar el año siguiente. La hicimos entre la práctica 2, analizamos el contexto virtual de los chicos que hayan cursado este año de nuestra facultad. Fueron más o menos un total de 56 alumnos los que respondieron la encuesta y a su vez de esa misma encuesta nosotros hicimos un resumen y vamos a hablar también un poco de nuestra experiencia propia en la práctica docente relacionando lo que los chicos contestaron. Entonces, la parte que voy a explicar yo es la parte de los recursos en la virtualidad. Preguntamos cuáles fueron los resultados más satisfactorios, los recursos más satisfactorios y cuáles contribuyeron mejor para su propio proceso de enseñanza, digamos. Cabe destacar que esto depende de cada uno, de la conectividad, de las herramientas que tiene, si tiene computadora propia, si la comparte con su familia. Eso depende de cada alumno, entonces nosotros quisimos preguntar cuáles eran los recursos que les resultaron más adecuados. Preguntamos sobre el laboratorio virtual, porque, digamos, como somos del profesorado de física y el laboratorio para nosotros es muy importante, preguntamos sobre el laboratorio virtual o sobre los simuladores, y también preguntamos sobre las clases grabadas. Entonces, con el tema de los recursos, preguntamos ahí me pasé uno. Sí, me pasé uno. Ahí.
Los recursos en la clase virtuales, digamos. Preguntamos cuáles fueron los recursos que más ellos han utilizado, y lo que ellos, los chicos han contestado, bueno, son los trabajos prácticos usando solamente los simuladores, los ejercicios resueltos en plataforma, las clases grabadas, videos tutoriales, usos de pizarrón del docente. Eso en nuestras prácticas, en las clases de física, son muy importantes el uso del pizarrón. Cuando no hay pizarrón detrás para poder explicar por ahí, se complica un poco más, se complica más a uno como docente cuando da la clase, explicar sin el pizarrón. Eso es lo que a nosotros nos pasó, digamos. En lo personal, yo lo primero que hice fue buscar la manera de que el pizarrón se vea bien y que no haga brillo y eso, para poder desarrollar las clases. Presentación de PowerPoint, y lo que más resaltamos acá es que las clases grabadas fueron lo que a ellos les resultaron, de esos recursos, cuáles les resultaron más factibles, digamos. También, además de esos recursos, preguntamos por la combinación de recursos y herramientas que se les ha hecho mucho más fácil el comprender los temas, que por ejemplo en la parte azul, como ven en el 34, es el Zoom o Meet en vivo, con pizarrón del docente, el docente explicando, y el 50%, digamos, la mitad de los chicos contestaron que a ellos les resultó más factible el tema del, bueno, la clase virtual por Zoom o Meet en vivo, la presentación o simulador o animaciones, digamos, que muestren el fenómeno que estábamos explicando, y el docente explicando. Después hubo un menor porcentaje sobre las grabaciones de las clases, y bueno, y después que el menor era videos de internet, digamos, que es cuando uno encuentra un video de YouTube, digamos, o algún corto o algo que sea del tema, y le sirva a los chicos. Con el tema de los simuladores, en lo personal, teníamos que buscar qué simulador era más factible con el tema del ancho de banda, cuando tuvimos que realizar las prácticas. Eso fue lo más complicado por ahí, pero si no, siempre, por suerte en internet encontramos muchos simuladores y muy buenos recursos. Sobre los simuladores y los laboratorios virtuales, los chicos dijeron que es muy útil o bastante útil. Fueron pocos los que contestaron poco útil o nada útil, y los que habían contestado poco o nada útil, en general fueron los mismos que contestaron que su internet no era muy adecuado o que no tenían buenos recursos como para poder utilizar los laboratorios o los simuladores. Con los laboratorios virtuales no solamente están los laboratorios que son como tipo simuladores, sino que también están los laboratorios que hemos observado que se hacen laboratorios con objetos de la casa, digamos, con instrumentos cotidianos. A los chicos les resultó bastante útil el tema de los laboratorios y los simuladores. También con el tema de las clases grabadas, los chicos dijeron que fue muy útil las clases grabadas, y que, digamos, fueron los que contestaron que no fueron nada útil o que no pudieron utilizarlo, es aquellos que no han podido conectarse a la clase grabada, no le han cargado o no han podido acceder a esa clase, o sino también aquellos que donde las clases los docentes no grababan, porque había algunos casos en donde los docentes no grababan. Si me permitís, Giovanna, yo quiero hacer una pequeña aclaración que también indagamos, pero no está expuesto aquí. ¿Cuál fue realmente, yo pregunté, el de las clases grabadas? Y la mayoría respondió, porque bueno, en esta situación ellos argumentaban con muchísima razón, que claro, el docente, como siempre se dijo que era un tutor, era un guía de los conocimientos, de la enseñanza, hoy más que nunca se vio reflejado, porque el estudiante cuando tenía que sentarse a hacer las cosas, no tenía el docente y no había tenido la oportunidad de estar en el aula, más que con una clase. Entonces ellos reveían la clase en el sentido de poder recordar o refrescar lo que se había visto en ese momento, entonces les era útil en el momento de volver a hacer el trabajo práctico. Todos los chicos comentaron que, claro, en esta modalidad, ellos han tenido que estudiar un poco más solo de lo que lo hacían antes, ¿sí? Al no tener justamente este encuentro
que llevaba adelante con la presencialidad. Entonces utilizaban las clases grabadas. Después yo les pregunté por qué los tutoriales de YouTube, que a veces los usamos, no les resultó tan útil, y por qué ellos quieren escucharnos a nosotros. Eso es muy bueno, creo, porque quieren que su docente les explique su docente que tienen en ese momento, y es al que ellos, bueno, le tienen fe. Creo que eso es bueno. Así que, entonces no se hallaban con un tutorial en el cual escapaba algunas cosas. Eso en el caso, y hubo un común denominador, un factor común en todos, que dijeron que por supuesto el gran inconveniente que a veces se daba era la conectividad, que nos pasó a todos. Yo más de una vez tuve que suspender clases porque no había manera de conectarse, ¿sí? Así que bueno, solamente hacer una aclaración con respecto a esas cositas. Bueno, sí, bien, como dijo Diego, también le preguntamos sobre los beneficios de esas clases grabadas. Y bueno, fíjense que la mayoría, los que pusieron de beneficio fueron la revisión, tanto revisión para hacer actividades, para hacer trabajos prácticos, o también para estudiar algo que no hayan entendido. En lo particular, en lo personal, a mí las clases grabadas con respecto a la práctica docente, por ejemplo, me han servido para las observaciones, cuando quiero ver algún curso